en circuito abierto las fuentes de corriente. Se la obtenía a partir de la red A, procediendo a reducir a cero las fuentes independientes conectadas a esa red, para lo cual se procede a cortocircuitar las fuentes de voltaje, las fuentes independientes de voltaje, y a poner en circuito abierto las fuentes independientes de corriente. Así se obtiene la red C, y la resistencia medida o calculada en los terminales de la red C se la conoce con el nombre de resistencia de Thevenin. Norton propuso que la red A fuera sustituida por una red equivalente formada por una fuente de corriente en serie con una resistencia, en paralelo, perdón, con una resistencia que a la fuente de corriente se le dio el nombre de fuente de corriente de Norton y a la resistencia, resistencia de Norton. Que la corriente de Norton es la corriente medida o calculada ¿de qué manera? ¿Cuál es la corriente de Norton? La corriente medida o calculada en los terminales de la red A cuando esos terminales son cortocircuitados. Por eso, a la corriente de Norton se le denomina corriente de cortocircuito de la red. Así se calcula la corriente de Norton. Y en cuanto a la resistencia de Norton, la resistencia de Norton se la calcula de la misma manera que se calcula la resistencia de Thevenin. Es decir, es la resistencia medida o calculada en los terminales de la red C, siendo la red C la red que se obtiene de la red A cuando se proceden a anular todas las fuentes independientes. En otras palabras, la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin. Y podemos decir que es igual a la resistencia equivalente de la red, que la podemos llamar R sub teta. Dijimos también que si la red de Thevenin es equivalente a la red A y la red A es equivalente a la red de Norton, entonces por principio de transitividad la red de Thevenin debe ser equivalente a la red de Norton. Y para que esa equivalencia se cumpla, la relación entre el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton es la siguiente. Voltaje de Thevenin es igual a la corriente de Norton por la resistencia equivalente de la red. O, lo que es lo mismo, corriente de Norton es igual al voltaje de Thevenin sobre la resistencia equivalente de la red. Por último, en este recuerdo que estamos haciendo, nosotros dijimos que no siempre es posible obtener el equivalente Thevenin de la red A, que había una restricción, que si eso ocurría no se podía obtener el equivalente Thevenin. ¿Cuál era la restricción? ¿Cuál es la restricción? En corriente continua. Estamos hablando del teorema de Thevenin y del teorema de Norton. Yo les he dicho a ustedes varias veces aquí en clase que esto es que aquí en este curso de Redes 1 vamos a ver conceptos que están prohibidos olvidarse. Una de esas cosas que está prohibido olvidarse es esos teoremas, el teorema de Thevenin, el teorema de Norton. Y ocurre que ni siquiera que estamos en el siguiente semestre, sino aquí,
después de unas pocas semanas, que hemos presentado el teorema de Thevenin y el teorema de Norton, y ustedes no me pueden responder ciertas cosas. ¿Cuál es la restricción? Que no existan fuentes controladas en la red A con sus variables de control definidas en la red B, o lo contrario, fuentes controladas en B con sus variables de control definidas en A. Esa restricción existe. Ahora ya no estamos en corriente continua. Estamos trabajando en corriente alterna. Y hemos incluso avanzado en nuestros análisis en corriente alterna. Tal es así que hemos hablado en la clase pasada y en esta clase de acoplamientos magnéticos. La pregunta que surge es, ¿los teoremas de Thevenin y de Norton se los puede aplicar en corriente alterna? Y la respuesta es un sí rotundo. Por supuesto que esos teoremas se los puede aplicar en corriente alterna. Y se los aplica cuando tenemos situaciones parecidas a las que acabamos de recordar. Una red A de mucha complejidad alimentando a una red de carga que puede ser tan sencilla como una impedancia de carga. Hablamos ahora de impedancia porque estamos en corriente alterna. Y queremos aliviar el trabajo, y para aliviar ese trabajo queremos sustituir la red A por una red equivalente. Una red equivalente que en corriente alterna la podemos obtener recurriendo al teorema de Thevenin. Y la red de Thevenin en corriente alterna está formada por una fuente de voltaje en serie con una impedancia. La fuente de voltaje es la fuente de voltaje Thevenin, cuya expresión fasorial aquí indicamos. Y la impedancia es la impedancia de Thevenin. El valor de la fuente de voltaje Thevenin se lo obtiene de la misma manera como se obtiene el valor del voltaje de Thevenin en corriente continua. El voltaje de Thevenin es el voltaje medido o calculado en los extremos de la red A cuando esos terminales están en circuito abierto. Y por supuesto que aquí también en corriente alterna nosotros podemos seguir denominando al voltaje de Thevenin como voltaje de circuito abierto de la red. Es lo mismo que en corriente continua. Por supuesto, con las lógicas diferencias que existen entre corriente continua y corriente alterna. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Y la impedancia de Thevenin es la impedancia medida o calculada en los terminales de una red llamada C. Red C, que al igual que en corriente continua, se la obtiene de la red A procediendo a reducir a cero las fuentes independientes. Esto es, cortocircuitando las fuentes independientes de voltaje y poniendo en circuito abierto a las fuentes independientes de corriente. Y al igual que en corriente continua,
La red A, que puede ser sustituida por este equivalente Thevenin, también puede ser sustituida por su equivalente Norton. Y aquí en corriente alterna, el equivalente Norton está formado por una fuente de corriente en paralelo con una impedancia que no es otra que la impedancia de Norton. ¿Cómo se calcula el valor de la fuente de corriente Norton? De la misma manera que lo hacemos en corriente continua. El valor de la fuente de corriente Norton es el valor de la corriente medida o calculada en los terminales de la red A cuando esos terminales son cortocircuitados. Esta es la corriente de Norton. Y por tanto, aquí en corriente alterna, nosotros podemos seguir denominando a esa corriente como corriente de cortocircuito de la red. Y al igual que en corriente continua, podemos decir, ahora con sus diferencias lógicas, que la impedancia de Norton se la calcula de la misma manera que la impedancia de Thevenin y que por tanto el valor de la impedancia de Norton es igual al valor de la impedancia de Thevenin igual al valor de la impedancia equivalente de la red. Y también podemos decir que si la red A es equivalente a la red de Thevenin y la red de Norton es equivalente a la red de Thevenin, entonces por principio de transitividad la red de Thevenin debe ser equivalente a la red de Norton. Y en efecto, estas dos redes son equivalentes. Y para que la equivalencia se produzca, el voltaje de Thevenin debe ser igual a la corriente de Norton por la impedancia equivalente de la red. O también, la corriente de Norton debe ser igual al voltaje de Thevenin sobre la impedancia equivalente de la red. En corriente continua dijimos que existían restricciones para la aplicación del teorema de Thevenin o del teorema de Norton. Y la restricción que vimos en corriente continua era que no podemos tener fuentes controladas en A con variables de control definidas en la red de carga, en la red B. O lo contrario, fuentes controladas en B con variables de control definidas en A.